Hola, Vale. Siguiente 2 por 1000, lleve Malva, lleve Fruyeré, Malva y Fruyeré. Los puede combinar, lleve Malva, lleve también Fruyeré, Leoprosoni. Ahora 602 por 1000, los puede combinar. Rastrero, vaya a mucho grande Malva. Y vos también Fruyeré, Leoprosoni. Domina de quedatina con sabores canales. Ahora 602 por 1000, los puede combinar. Hola, ¿cómo están? La Vale me dice que está camino a su casa, por eso va a estar solo en audio. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, me voy a conectar. Voy a ir a buscar el cargador, que me estoy quedando sin batería. Ya. Acá vamos a empezar, así que yo creo que todavía tenemos un par de minutitos. Hola, Leslie. Hola, Ricky, ¿cómo están? Ahora estamos con nueva escenografía, Ricky. A ver, a ver.
Se ve ahí el techo de... Sí, me estoy poniendo el chaleco que se puso fresco. No sé dónde estáis, pero se ve... ¿Ah? ¿Tú dónde estáis, Ricky? ¿Dónde estáis? ¿En qué parte ¿De Chile? o de la sexta región? Estoy en Pucón. ¿Estáis en Pucón? Sí. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Sí, sí. ¿Tú estás en Santiago? Poniéndola al mate. Sí. No, en Rancagua. Rancagua. Ah, de veras que Rancagua. se veía más que no. Bueno. Acá. Hola, Victoria. Hola, Leslie. Hola, Ricky. Hola. Patricia. No sé qué me falta por saludar. Valeria parece. Vale. ¿Cómo están? Bien, gracias. Perfecto. Ya, veo los deditos para arriba, así que eso es señal de que están pulentos. Oye, la semana pasada estuvimos conversando sobre la décima y la cuarteta, y solo para modo de recuerdo, vamos a pasar los primeros minutos de esta sesión conversando y recordando un poquito sobre eso, ¿ya? Para que tengamos como algunas cosas claras y no nos confundamos mientras avanzamos. Habíamos dicho que la décima que nosotros tenemos en Chile y en Latinoamérica y en cierta parte de España, se le considera la décima espinela. Ya habíamos dicho por qué era la décima espinela, no sé si se acuerdan, no sé si alguien me quiera recordar o la recuerdo yo. ¿Por qué le habíamos puesto décima espinela? ¿Por Espinel? Por Vicente Espinel, ¿cierto? Aquí estaba leyendo, yo les mandé, me parece que ayer, de la Lira Popular, esta publicación grande, por PDF. Bueno, acá está el original, que es una publicación que sacó la DIVAM hace un par de años, cuando estaba su directora, que era la Micaela Navarrete. Y aquí estaba leyendo justamente que dice que Vicente Espinel entre el año 1550, que fue cuando él nació y murió en el 1642, fue que le dio forma definitiva a la décima. Ahora, la décima no la inventó él. Él tomó una adaptación de la décima, que aquí según esto la había hecho un señor que se llamaba Cristóbal de Castillejo, y Vicente Espinel tomó la forma y la utilizó, y entonces, porque la utilizó tanto, se le considera hoy día la décima espinela. Habíamos hablado de la estructura de la décima espinela y habíamos dicho que se podía contar con los dedos de una mano. Entonces el ejercicio era: la primera rima con la cuarta y con la quinta, la segunda con la tercera. Si yo doy vuelta a la mano, la sexta va a rimar con la séptima y con la décima, y la octava con la novena. O sea, si se dan cuenta, este monito sirve para arriba y sirve para abajo. Ahí está la décima, ¿ya? Primera, cuarta y quinta, segunda, tercera. Si la damos vuelta, sexta, séptima, décima, octava con novena. Y ejemplo de esto podría ser: soy poeta rancagüino, en mi familia el primero, que en la veta de trovero busca del oro más fino. Al humano y lo divino canto en mi corto entender. Componer me da placer y me llena de emoción. También toco el guitarrón si me quieren conocer. Eso es una décima. Ahora dijimos también que la décima, como uso acá en el continente americano, se extendió mucho porque es muy fácil de entenderla. O sea, si son de una cuarteta doble, o sea, una cuarteta arriba y una cuarteta unida por las últimas rimas de las dos cuartetas, o por la primera y la última rima de la cuarteta, es súper sencillo que alguien se la pueda aprender. Entonces, pareciera ser que eso fue lo que cautivó a tantas personas a utilizar la décima como herramienta para expresión. Hablamos de la copla o la cuarteta y dijimos que era una construcción de 4 líneas, y en este caso las coplas tienen mucha data, vienen de la España, y en España se utilizaron mucho para hacer romance,
se contaban historias en cuartetas, se contaban romances, habían romances cuartetados, y dijimos que habían tres estructuras que nosotros podíamos identificar en la cuarteta, tres rimas. La primera rima que íbamos a identificar era la A, B, B, A. Entonces teníamos una cuarteta redonda, donde rima la primera con la cuarta y la segunda con la tercera. Luego dijimos que había una cruzada. Entonces esa sería A, B, A, B. Va a rimar la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Y luego dijimos que había una que le decían la bastarda, o tiene unos nombres así medio peyorativos, que sería A, B, C y luego B. O sea, la primera con la tercera quedan libres, pero la segunda con la cuarta riman. Ejemplo de esto, habíamos dicho, debajo de un limón verde, donde el agua no corría, le entregué mi corazón a quien no lo merecía. Y ahí tenemos una donde está la rima. La primera, debajo de un limón verde, donde el agua no corría, le entregué mi corazón a quien no lo merecía. Se fijan, la segunda con la tercera están rimando y la primera con la tercera, la segunda con la cuarta están rimando y la primera con la tercera están libres. Y dijimos también que eran octosilábicas las dos construcciones, la décima y la cuarteta. ¿Qué significa que sean octosilábicas? Que son 10 versos, pero si lo pudiéramos poner en ritmo, me acordé de algo que me enseñaron cuando yo por primera vez la aprendí, y era este tiempo. Si nosotros somos capaces de repetir ese ejemplo que yo le acabo de dar, ese es el ejemplo que tienen que aprenderse. Se van a dar cuenta que muchas de las canciones chilenas folclóricas tienen este sonido rítmico. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. ¿Ya? Me gustan las papas fritas, o lo que sea. Es el ritmo que tienen que llevar. Acuérdense de este ritmo y van a poder hacer décimas todo el tiempo. ¿Ya? Hoy me encuentro muy bonito. Hoy me encuentro muy bonito. En Rancagua hace calor. Ahí tengo 8, aunque 7, porque termina en una duda, pero se le agrega una más. Hoy me encuentro. En Rancagua hace calor. Bueno, esos fueron los ejemplos que dimos la semana pasada. Después igual los vamos a ir repitiendo para ir recordando. Pero hoy día vamos a hablar de algo que es súper interesante, desde la cultura popular, y más que desde la cultura popular, de cómo se traspasó la información en un tiempo histórico, en un país que no era tan avanzado como el que tenemos hoy día, donde hay mucha conectividad, y en el que la conectividad y las noticias no podían correr tan rápido como corren hoy día con las redes sociales. ¿Ya? Me imagino que les ha pasado que hay un atentado en China, y inmediatamente el Twitter nos dice atentado en el tren de China, no sé, por decir algo. Eso antes no sucedía y era casi imposible. O sea, pensemos que si Gutenberg creó la imprenta en el 1400, que se imprimiera un libro era súper difícil. Y los libros que se imprimían, ustedes se pueden imaginar cuáles libros eran. O eran libros bíblicos que tenían relación como con algunas cosas medias cristianas, porque era como el poder que estaba ahí dominando la imprenta, o eran algunos libros que tenían también algún sesgo ideológico. Entonces no se imprimían muchos libros. Ahora, cosa interesante, esto es anexo a la lira popular, pero cuando hablamos de las conspiraciones, en la lira popular aparecen crímenes, aparecen lo que leímos el otro día, un matrimonio de dos mujeres que se amaban, y aparece escrito en la lira popular, o sea, como un hecho histórico. Eso es súper importante porque hace 100 años atrás eso ocurrió. Entonces lo que quiero decir es que antiguamente los libros que más se imprimían igual eran libros de conspiración. En la época de la Inquisición, uno de los libros que más se imprimió en Europa era un libro de cómo identificar brujas y poder quemarlas. O sea, para que se den cuenta más o menos de que igual la imprenta se utilizó con ciertos fines, y hoy día seguimos en la era de las conspiraciones, pero en esa época ya existía, hoy día sigue existiendo y probablemente va a seguir existiendo. La lira popular, de todas formas, es un medio de comunicación súper eficaz porque
no solamente se imprimió en liras populares, sino que al mismo tiempo los poetas versificaron o, como decimos nosotros, refirieron los versos. Por ejemplo, aquí tenemos una lira popular. Y si bien este debe ser como el formato original de tamaño, si se dan cuenta, igual no es chico, tiene un buen porte. Esto estaba colgado probablemente en la estación del tren, en un perrito y en un cordel. Y probablemente el poeta popular estaba al lado de la lira popular, y para enganchar a las personas que venían bajando del ferrocarril les gritaba lo que estaba escrito. Entonces, tiene que haber vociferiado muchas veces, no sé, gran catástrofe en Bulchen, 5 niñas ahogadas juntamente con sus 3 hermanitos. Terrible. Pero fíjense que si yo soy de Mulchen y estoy viviendo en San Fernando y un poeta popular llega a San Fernando y yo escucho que en Mulchen hubo un accidente y se entera por ese accidente de que se murieron 3 niñas, quizás podía... Este fue el primer diario, esta fue la primera crónica. Acá está un vestigio de la primera crónica chilena: catástrofes, monstruos de 4 cabezas, abominaciones de la tierra y todo lo que se puedan encontrar estaban aquí impresos. ¿Por qué los poetas populares tienen una ocurrencia muy grande? Alguien me preguntó si era doble faz. Parece que me preguntó alguien. Estaba mirando aquí en el chat. ¿Qué me preguntó? Me preguntó, ¿es como doble carta? Ah, no, si es como doble carta. No sé cuánto es doble carta, pero esto es bastante grande. Yo creo que debe tener, sí, debe ser como doble carta, pero horizontal. Estos son ejemplos de la lira popular muy antigua. Oye, yo no sé, ¿están silenciados o no me quieren hablar? Yo estoy hablando como loro, pero no escucho que nadie me dice nada, entonces... Estamos Esto atentos, es... estamos atentos. Que silenciado cuando hablamos, íbamos. Ya. Vale. Esto es un ejemplo de la lira popular del 1890. Ya, esta tiene Una autor José pregunta. Hipólito Castro. Sí. ¿Las ilustraciones eran también hechas por los mismos poetas? No ¿O no sé? necesariamente. Claro, no necesariamente. Eh, Porque también lo que debería haber pasa, como un registro de así como de los artistas que hacían la ilustración, igual es como la mitad o 50% de lo que es el texto que está ahí, pues. y esta es una muy buena pregunta, Ricky, porque lo que pasaba antiguamente era que las personas que eran analfabetas, si no podían leer el texto, tenían que por lo menos identificar lo que pasaba con la vista. Entonces, esto sería como tenemos el Instagram para la noticia de que cualquier noticia de un... Fíjense que en esta aparece una serpiente y están ahí como peleando con las serpientes. No sé si cachan. Entonces, esta está en las libras que le mandé de todas maneras, pero fíjense esa. Están peleando ahí con una serpiente y una de las serpientes tiene 2 cabezas o 2 colas, no sé, son varias serpientes. Entonces le damos qué es lo que dice acá. La invasión de culebras en Carampangue. En Carampangue, me parece que eso es cerca de la 8ª región, una invasión de culebras. Entonces ahí está la imagen de que están, me parece que son como una especie de nochero ahí peleando con las culebras. Y al lado, fíjense en esa otra, aparece Por aquí, como un diablo, no sé si fijan, y aparece... ¿Dónde? por acá cerca de Concepción. Claro, O por allá sea, está no cerca, Carampangue, ¿cierto? pero de Concepción para adentro. Sí. Y fíjense en esta que aparece el diablo con un libro que dice Fin del Mundo. Y se ve claramente que una estrella va a chocar con una bola redonda que me imagino que es la Tierra. O sea, si se dan cuenta, vamos a la noticia y que dice inevitable choque de la Tierra con el cometa Biela. O sea, tanto en la gráfica como en las palabras se podía más o menos interpretar lo que estaban tratando de decir los poetas populares. Ahora, sobre lo que decía Ricky, yo conozco el caso de Raimundo Navarro,
y de Abraham Jesús Brito. Ellos ya son más contemporáneos, pero trabajaron mucho tiempo con el diario El Siglo, cuando el diario El Siglo en Santiago tenía impresiones de liras populares. Ellos iban al diario con décimas aprendidas y les decían a los dueños en ese tiempo era Diego Muñoz, uno de los dueños del diario, le decían que le imprimieran, por favor, tal verso, tal cosa, y bueno, ahí en el diario hacían como de escriba y traspasaban los versos de él. Y ahí le ponían otros monitos, ya no eran silografías. Fíjense que la silografía igual, la persona que lo tallaba no era muy prolija, los monitos no son muy buenos. Miren, acá hay otros ejemplos de liras populares, estas son más modernas, ya son más chiquititas, pero podemos ver que el fenómeno de la lira popular abarca un tiempo y un espacio que todavía no se acaba, o sea, todavía existen proyectos de liras populares. Hay uno de los proyectos más famosos de liras populares que hay hoy día, es de un poeta de Valparaíso que se llama Claudio Lascano y tiene un proyecto que se llama La vida en versos. Y él trabaja con un artista que es de apellido Clover y siguen haciendo liras populares mensuales y tienen un proyecto ya, viven de eso, o sea, han mantenido la misma estética, la misma narración y le han hecho algunas modificaciones, tiene acrósticos, tiene otras cosas. Acá otras liras más o menos de formato antiguo, pero también más moderna. Esta la hice yo el año 2013 y aquí trabajamos con una artista que se llama Claudia Salas, que estudió silografía y si se fijan, ya los monitos ya no son tan rudimentarios, pero igual están informando. Si alguien ve esa cara y se fijan que está lleno de cohetes, ya hay aviones, ya hay militares, inmediatamente se imagina que hay una guerra. Y el título dice Rumores de Tercera Guerra Mundial. Este fue el año en que Kim Jong-un estaba amenazando tirando cohetes al mar para hacer como pruebas con sus misiles de largo alcance. Acá otros ejemplos de lo mismo. Les voy a mostrar solamente el monito. A ver qué es lo que me dicen ustedes que podría ser. Esto es un hecho chileno, esto pasó en Chile. El sacrificio, Fíjense en el claro, monito. de la secta satánica que sacrificaron a un bebé. Ya leamos lo que dice abajo. Dice, el horrendo crimen de la secta en Coyihuay. Fíjense que Ricky acaba de hacer el ejercicio que yo les estaba explicando. Solamente viendo el monito se puede entender que es el sacrificio de la guaguita por el Antares de la Luz. Esta también la hicimos nosotros, el año 2013. Y tenemos otra ahí, no sé si se ve muy bien, pero quizás esta es un poco más onírica, habría que leer un poco lo que dice, pero dice, el puño firme y la voz en alto contra la violencia de la mujer del año 2013, contra los feminicidios. Y esta, me parece que esta podrían identificarla, no sé si se acuerdan que en Chelyabinsk, Rusia, el año 2013, chocó un meteorito y fue tan grande la explosión que saltaron como a kilómetros los pedazos del meteorito y todo eso. Bueno, ahí está el meteorito que viene a la Tierra y dice, meteorito estremece al planeta. Y abajo hicimos un verso por augurio del futuro incierto porque había salido el nuevo papa que era el papa, me parece que era Francisco. No, abdicó el papa alemán, se había ido Ratzinger en ese momento. Si se dan cuenta, la lira popular se puede utilizar para narrar historias. Aquí hay otros formatos de liras populares. Estas son de Machalí. Esta la hizo una amiga que se llama Erika Chalán. Ella tiene tiene publicaciones, se llama Pulmari Ediciones, y ella sacó esta tirada de lira. Por ejemplo, esta es sobre, no sé si ustedes saben, pero el único caso de un vampiro que tiene Chile está acá en Rancagua. Y el vampiro se llamaba Tito Lastarria. Bueno, el vampiro supuestamente está enterrado en el cementerio de Rancagua y esta lira narra la historia del vampiro. ¿Ya? ¿Les dan ganas de venir a Rancagua? No, Rancagua sí existe. Alguien me dijo un día, Rancagua no existe. Y yo, ¿cómo no va a existir Rancagua? Acá otra lira.
Esta lira popular fue hecha en los años 80, 1988, y se llama la lira popular. Ahora, en los monitos aparece Lázaro Salgado, que fue uno de los poetas populares chilenos más famosos de mediados del siglo pasado, y aparecen ahí, me parece que es lo que dice, la tienda más barata de Chile, y aparece un roto sentado ahí. Me parece que esta lira es como bien, habla como del esfuerzo como del chileno. Otra lira, otro formato de lira, esta ya en papel común y corriente de impresión, y narra la historia de Evaristo, que era un señor, un cabro de Machalí que tenía un retraso, pero ayudaba a los abuelitos cuando iban a cobrar su pensión. Y resulta que un día, sí. Sorry. Pregunta, abajo en la crónica lo que se desarrolla el contenido del texto es solo narrativa, no es verso. Verso, definamos verso. Claro. Definamos primero definamos verso. Verso es una cuarteta, como dijimos la semana pasada, que se desglosa y las cuatro líneas de la cuarteta terminan siendo los pies de la décima. Esto es el verso chileno más una despedida. Entonces, en este caso, acá pueden haber romance, pueden haber soneto, pueden haber décimas, pueden haber cuartetas, pueden haber cuecas. Todo eso cabe en la poesía popular. O sea, no solamente es una narración en verso, sino que es una narración en prosa, si se quiere, pero que tenga como la estructura como de rima asonante o consonante. Ahora les quiero mostrar acá, en este sobrecito, tengo, se están rompiendo, así que me van a disculpar. De hecho, lo que estoy haciendo no lo debería hacer, pero bueno, ustedes no le cuenten a nadie, solo van a saber los que vean este video. La lira popular del diario El Siglo. Lira popular del diario El Siglo. No sé si se fijan, esta fue hecha en el año 1953. Ahí está. Y estos son liras originales. Estas venían en el diario que salía una publicación en Santiago. El diario El Siglo era dirigido por miembros del Partido Comunista, entonces tenía ya un corte más social. Acá otra lira del diario El Siglo del año 1954. Tanto rota, pero es para que vean más o menos el papel. Se puede identificar un poco lo que está escrito. Acá hay una que me parece que está más completa. Esta puede ser. Lira popular. Esta es del año 1952. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Fíjense que estas liras ya no tienen la silografía. Aquí ya estamos en una época más moderna y entonces ya parece que poner los monitos. Entonces, aquí solamente hay como algunos diseños, no sé si se fijan, hay dos diseños, pero ya son más de impresión, más de impresora, son mucho más modernos. De acá podemos ver, hay un homenaje a las fiestas patrias, un comentario a las elecciones presidenciales de 1952, acá dice, las razones del triunfo de Ibáñez, o sea, imagínense esta cuestión, pues más antigua que Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Y acá aparece Payando con el Diablo, y ahí un homenaje de Abraham Jesús Brito, que era un poeta del norte de Chile. Ahora, cuando decimos que la lira popular, por ejemplo, perduró por tantos años justamente porque no había otro medio que lo reemplazara.
O sea, a medida que la tecnología avanza, se van reemplazando los antiguos medios de comunicación. Entonces piensen, vámonos para Babilonia, vámonos en la época en que estaban los sumerios allá en ese territorio. ¿Cómo escribían ellos? Escribían en una roca. ¿Y cómo lo hacían? O hacían unas hendiduras dentro de la arcilla o tallaban la roca para que eso quedara escrito para el que después viniera lo pudiera ver. Bueno, se descubrió una tecnología o el avance de la lengua hizo que eso cambiara y aparecieron las letras. Entonces aparecieron que las pieles de los animales se podían escribir, si se ponía cierta tinta, podíamos hacer como ya las letras y eso duraba mucho más, porque si se rompe una tablita de esas de cerámica, perdemos la información que está dentro. Entonces con el cuero, con los papiros, era mucho más sencillo. ¿Qué pasa después? Dice, ¿cualquiera persona puede ir al diario a decir su poesía para que la publicaran? Sí. En esta época era muy común que las personas, que los poetas populares fueran al diario y dijeran, estos son mis versos, me gustaría que los publicaran. Ahora, al final de 1900 era difícil, pero se podía y tú ibas al lugar donde estaban las máquinas para imprimir. Entonces, en las casas donde se imprimía, ellos tenían que juntar, me parece que eran letritas con letritas para hacer esto. No, estas ya son de impresiones, estas son originales, pero son de impresiones, pero tenían que hacer el texto completo, tenían que ponerle la silografía que tenía que estar hecha. La silografía pasa por una prensa, se pone el papel, se pone el molde y pasa por una prensa, por un rodillo, que se empieza a dar vuelta. Y el papel pasa por debajo y empieza a aplastarse, y cuando sale aparece marcada la imagen de lo que estaba escrito. Luego me imagino que le ponían esto, que eran las letras. Pero ese era el proceso de impresión, era por rodillo, se pasaba por rodillo y la alita salía impresa al otro lado. Entonces lo que les comentaba es que a medida que avanza la tecnología, lo que ¿qué nivel sociocultural tenían los poetas en esa época? Si existe información y la gran mayoría de los poetas populares, aunque eran analfabetos, o sea, en términos como para nuestra sociedad, analfabeto sería, no sabían leer y escribir. Pero esa connotación no quiere decir que no conozcas o que no tengas como conocimiento de algo, que no tengas sabiduría sobre algo. ¿Eran analfabetos? Sí, efectivamente eran analfabetos. La mayoría no sabía leer ni escribir. Y entonces, ¿cómo hacían para recordar los versos? Los ponían en la memoria. Y después tenían que ir y descargar como de acá, como de un pendrive, que este era el pendrive de ellos, y se lo pasaban a otra persona para que esa otra persona le escribiera lo que ellos habían hecho y después ellos podían poner en papel lo que habían pensado. Javier, ahora Yo sí, pienso sí, que es que tengo la cámara mala solo por eso, pero era exactamente a lo que me acabas de mencionar. Sí, la pregunta era dirigida por lo mismo, porque de hecho la primera reforma educacional fue a principios de 1910, por ahí, pudo haber sido. Entonces, claro, o sea, el nivel de analfabetos para poder escribir, yo siempre me he preguntado, me he cuestionado cómo lo escribían, porque en verdad la alfabetización fue bastante tardía en nuestro país. Por eso me preguntaba cómo lo hacían, pero ya súper bien lo que me respondiste. Eso. Quizá también recurrían a los mismos editores de las liras también para que les transcribieran los versos. Claro, por eso los memorizaban y ahí los llevaban. Sí. Tremenda memoria.
¿Me escuchan? Ahora sí. Parece Ahora que sí. no. Ya. Algo había pasado. Miren, la pregunta que me hacía él, yo te estaba escribiendo, apreté algo y se me cortó, quedé justo en la reforma educacional. No sé si quieres continuar desde ahí. Ahora sí, sí. Ah, que te comentaba que Sí, desde, bueno, que la reforma educacional fue a comienzos del siglo XX, 1910 creo que fue, no me recuerdo bien la fecha, pero por eso te preguntaba, pues, cómo lo hacían finalmente los poetas para poder llevar todos sus escritos a la ciudad, porque no tenían dónde escribir y recordarlos era, pero ahí yo de verdad que admiro su nivel de memoria, porque son eternos los escritos, pero eso era más que nada, era cómo podían ellos plasmar finalmente en letras lo que querían decir. Era netamente por eso, porque supongo yo que en esa época tener acceso a saber escribir era un lujo, o sea, no todos sabían hacerlo y saber leer ya era bastante, porque en verdad no muchos lo sabían. Era por eso en verdad la pregunta. yo le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta a usted. Yo nací en el 80, entonces cuando por primera vez salieron los teléfonos eran unas cuestiones así inmensas. Pero antes de los teléfonos celulares, si tú querías saber el número de alguien, o lo anotabas en una libretita, o te lo memorizabas. De eso me Sí, acuerdo yo. sí. Entonces, era súper difícil, eh, eh, si no te acordabas de un número, tenías que memorizar y tenías que memorizar muchos dígitos. Yo creo que los poetas populares en su época estaban extremadamente conectados con esa, como con esa idea como de que no había otra cosa, o sea, no se podía hacer de otra forma. A mí me contó Inés Valenzuela, que es la esposa de Diego Muñoz, que fueron los que hicieron el primer Congreso de Poesía Popular, que Raimundo Navarro, que era el poeta que llegó a visitarlos por primera vez al diario El Siglo, dijo que traía 300 versos en la cabeza. O sea, 300 versos, estoy hablando de un verso tiene 5 décimas. O sea, las 4 décimas del verso más la despedida más la cuarteta, y él tenía 300 versos aprendidos, y cada vez que lo iba a ver llevaba 10 o 20 versos nuevos. O sea, si se fijan, el nivel de memoria que tenía era súper alto. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? No necesitamos memorizar porque tenemos acceso. Entonces, esto hay que mirarlo como en contexto. Cuando no tenía acceso a algo, la necesidad te hace que te adaptes a la necesidad y trates de buscar la herramienta, en este caso la memoria, para almacenar conocimiento. Ahora ya es distinto, ahora ya tenemos muchas herramientas, entonces no es necesario eso. Fíjense que una de las grandes discusiones que tiene el canto lírico hoy en día es si los cantores pueden usar cuadernos para cantar. Y ahora, ¿por qué les comento esto? Porque así como la lira popular mostraba a las personas o les daba como una herramienta, hoy en día que tenemos menos memoria que antes porque tenemos más datos asequibles por medios, por ejemplo, digitales como el teléfono, cuando uno va a un canto a lo divino, es mucho más fácil no memorizar y llevar un cuaderno con los versos escritos para poder leerlo y cantarlo. Entonces yo creo que la discusión es, o sea, no estamos viviendo en el 1900 y no creo que sea necesario que no sepamos 300 versos de memoria, pero sí hay que admirar la capacidad que tenían estas personas que realmente estaban cumpliendo con un oficio. O sea, así como un carpintero tiene herramientas para ser carpintero, los poetas populares tenían todas las herramientas para ser poetas populares. De verdad que se dedicaban a eso día y noche. Entonces su capacidad era muy distinta a la capacidad probablemente que tenemos hoy día de memorizar canciones. Ahora, eso también, no sé, pues si a alguien le gusta mucho un artista, se aprende todas las canciones. Yo tengo amigos que se saben todas las canciones de algún artista y eso es normal, es natural. Igual también por lo que cuentas, pareciera así como que se veía el hecho de ser poeta como una verdadera dedicación de tiempo
y oficio. Pues en cambio acá, por ejemplo, yo estoy relegado a, no sé, pues a mi tiempo libre o a cuando puedo escribir y no sé, pues no puedo, eh, man- hasta el momento, ojalá que en algún día cambie, no puedo mantenerme en cierta forma económicamente con poemas, ¿cachai? Pero en ese tiempo, igual Ojo, la gente igual antes era más autosuficiente que ahora, por ahora el sistema como que te atrofia en cierta forma. igual hay que tener ciertas consideraciones. Un poeta popular se dedicaba a un oficio y dedicarse a un oficio no le daba sustento económico, no era como que vivía bien. Los poetas populares probablemente eran de los que estaban más a la deriva como socialmente, porque ganaban lo que le compraba la gente. Ahora, ¿podían vender muchas liras? Sí, podían vender muchas liras. Generalmente el poeta popular hacía cartas de amor, hacía canciones, componía otras cosas y de eso también podía vivir. Pero no es que había un mercado para eso. No es que existía como no es como hoy día. No había un mercado para. Creo que también era difícil. Les tiene que haber costado. Por lo que se sabe de los poetas populares, eran personas que vivían al día, no vivían con muchos recursos y casi siempre apretados. Ahora, hoy en día, dedicarse a esto es difícil. Y me imagino que es más difícil porque la inmediatez de la comunicación hoy día hace que este papel, ya sea innecesario. O sea, esto es romántico. Tener un papel como este es súper romántico. O sea, romántico en el sentido de que hay un arte y hay un trabajo, pero siendo sincero, si todos los meses vamos a estar diciéndole a un amigo que me grabe una noticia en madera y yo voy a hacer los versos y después los voy a vender, fíjate que hoy día las noticias ocurren tan rápido hoy día que las liras populares en Santiago se sacaban en publicaciones semanales, no eran diarias. Entonces, probablemente se demoraban incluso hasta un mes. Entonces, no es que esto eran publicaciones diarias, porque diariamente que estuvieran pensando en haciendo versos, no, hacían los versos de las cosas más específicas y que probablemente iban a llamar más la atención. No sé, po, el cometa que iba a caer, ya esa línea era especial porque estaba hablando del cometa, las culebras de no sé qué, pero si se fijan son 2 o 3 noticias por plana, que es fome igual, pues porque, bueno, esto también muestra que la gente todavía sigue adicta a las noticias. En vez de hacer otras cosas, como que igual se entera de cosas raras acá. Algo que me quieran compartir, he hablado como loro mucho, pero lo escucho contento si es que me quieren decir algo sobre las liras o si es que tienen algún pensamiento. Yo, uno quisiera preguntar cuál es el nombre de la persona, Raimundo creo que era, el que tenía memorizados 300 versos. Raimundo Navarro. Raimundo Navarro. Decían que era un poeta que viajaba en los trenes y su pega era vender liras populares en los trenes. O sea, él imprimía una cantidad de liras, 100 liras, en una imprenta y con esas 100 liras se subía a un vagón de tren a venderla. Hoy día pasó tal cosa en tal lugar y él refería su verso y le compraban el verso, él vendía sus pliegos de lira y se iba de Santiago a San Fernando, por decir algo. Llegaba a San Fernando, iba a imprimir más lira o si le quedaban algunas y después se movía para otra ciudad y así iba. Entonces, si se fijan, los poetas populares fueron el primer Twitter que tuvimos en América, por decir algo. Porque era una persona que iba corriendo la voz de pueblo en pueblo. O sea, lo que él escuchó en Santiago lo terminaba escuchando la persona de Curicó. Y esa es la gracia, eso es lo bonito, o sea, era una persona que corría con el mensaje. Y entonces llegaba a todos los pueblos y la gente le daba un par de pesos por las liras que él llevaba impresas. Eso es un fenómeno que hoy día ya con la tecnología muy difícil de poder hacer, de poder explicar, de poder incluso entender qué es lo que, cómo vivían ellos, pues imaginar la pega que tenían.
me levanto hoy día en la mañana y tengo que ir a San Fernando a decir una noticia que pasó acá en Rancagua. Cuando llego a San Fernando, la noticia ya pasó, hay 20 noticias más, llego a San Fernando, después me voy corriendo más al sur, pero la noticia ya es antigua. Si se fijan, la noticia como que ya cambió, ya cambió, ya cambió, pero al mismo tiempo, como voy llegando a lugares nuevos, escucho otras cuestiones y las voy después para imprimirlas nuevamente y así voy, como voy rotando las noticias en un tiempo como muy, muy prolongado. Tienes que pensar que los canales formales de noticias que habían, no sé, al comienzo del siglo XX, a la gente le llegaban las noticias por carta en barcos. Entonces, yo he escuchado que un mes se demoraba en llegarte una noticia de algo que pasó en Europa. Entonces los tiempos son totalmente distintos. Bueno, así como nos está diciendo Ale, eso era lo que pasaba. Entonces, si se fijan, yo recibí la noticia de mi familia que está en otro lugar, en otra región. Era súper lento el proceso. En cambio, el poeta popular no iba a lo específico, o sea, como que él no iba a decir la noticia de Juan Pérez, pero sí iba a hacer noticias que eran de alto impacto. Y finalmente él quería vender. Si ustedes se fijan, todas las noticias son como sensacionalistas, son la niña, bueno, esta la leímos el otro día, pues la niña vestida de hombre que se casó con otra niña en Illapel. La horrible catástrofe en la bandería internacional, 4 mujeres muertas. Eran los casos, los peores casos para que la gente le comprara. Po. Contrapunto entre el despachero y el tomador. El despachero era el que despachaba el copete en las cantinas, pues, y el tomador era el que iba a tomar. El hechor que ultimó a una niñita, o sea, alguien que mató a una niña. La sierpe aparecida en las payatas, y esta tenía varias cabezas, me parece que era una serpiente que tenía, acá dice que esta serpiente tenía como varias cabezas. Bueno, así, pues, versitos del nacimiento del niño Dios, y aquí empiezan a aparecer también en la lira popular las fiestas tradicionales, la fiesta del niño Dios, la fiesta de la Virgen del Carmen. Fíjense que la lira popular, Bernardino Guajardo y otros poetas de esa época hicieron versos a la guerra del Pacífico, entonces eran así de importantes los poetas populares, o sea, importantes en el sentido popular, como que ellos exaltaban la gloria del ejército que habían ido a pelear la guerra del Pacífico y después hacían una lira popular y esas liras populares existen, donde aparecen los versos sobre la guerra, existen esos versos. Miren aquí, Eso también fusilamiento del reo. Quisiera añadir Dígame. que, ahora que lo mencionas, lo de los versos por la guerra del Pacífico, mientras que tú hablabas como de que no es viable o no es factible publicar de esta manera hoy en día, a mí se me ocurría poder darle a la lira popular un uso similar a lo que estás diciendo, que es como de conmemoración de hechos relevantes. Como como objeto conmemorativo. Sí, aquí podemos ver los diferentes, como las diferentes dimensiones que abarca la lira popular. Tenemos desde la dimensión social, donde podemos encontrarnos con un accidente, una catástrofe que ocurrió, conmemoraciones, no sé, aquí hablan de la muerte de personas, pero casi siempre son los reos, o sea, casi siempre la lira popular relata la muerte de reos, porque claro, me imagino que como la pena de muerte en esa época todavía estaba presente, cuando mataban a alguien tiene que haber sido un hecho muy importante y ojalá todos supieran. La época tiene que haber sido, no me puedo imaginar lo que tiene que haber sido para la época que una mujer se haya vestido de hombre y se haya casado con otra mujer. Tiene que haber sido una cosa súper de boca en boca, probablemente con un juicio social súper grande. Entonces, que el poeta popular también lo hiciera, habla de que el poeta popular también probablemente tenía un sesgo. A lo mejor la mayoría de los poetas populares, sin querer meterlo a todo en el saco,
escribían verso a lo divino, entonces también tenían cierta moral, cierta cosa así media cristiana, culposa, entonces me imagino que también esas noticias tenían que ponerla en su... Miren acá, el hombre descuerado en el puente de las ánimas de Valdivia. Miren la noticia, pero horrible. Si se dan cuenta, son noticias que tienen un calibre, el fantasma que apareció en el Cerro Santa Lucía. Aquí están todos los ámbitos de la vida social, o sea, como de la parte supersticiosa hasta la parte humana. Acá en Rancagua, los poetas populares más modernos han hecho intentos de liras populares. En Santiago se han hecho intentos de liras populares modernas. Modernas me refiero desde los años 80 en adelante. El problema es que ninguna de ellas ha tenido tanto éxito como la lira popular de finales del siglo, porque hoy en día ya no es necesario lo que los poetas populares están ofreciendo. Probablemente sí es necesario, pero para un grupo reducido de personas. Pero como el mundo va tan rápido, el poeta popular parece que camina como hacia atrás, como que no está caminando al mismo ritmo que está caminando la sociedad. Pues. Entonces, me imagino que competir contra eso es complicado, es difícil, no es raro. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Como decía la compañera Vale, que igual de repente se puede usar ahora como con un motivo conmemorativo. O también, claro, o sea, no sé, pues como algo súper contra el sistema o también pro de una tradición, por ejemplo. Y también, no sé, pues también, yo creo que también que se puede desarrollar en un ámbito filosófico. En los pensar, en los tipos de percepción de la realidad, por ejemplo, ya yéndose prácticamente al funcionamiento de lo que es la mente o la psicología, o no sé, o los mismos sentires, los sentimientos. Pero hacer noticia se hace difícil. Yo pienso que contra las noticias mejor no pelear, porque las noticias siempre son amarillas de un lugar para tratar de vender y se van a ir al chancho con lo que dicen. Yo pienso que la dimensión que tú pones, Ricky, es importante. O sea, la lira popular claramente es una forma en la que nosotros podemos expresar, si se quiere, ideología, si se quiere, sentimiento, si se quiere, nuestra visión del mundo que queremos, del Chile que queremos. Y yo creo que esa es la gran apuesta. O sea, si la lira popular hoy en día vuelve a tomar o ha tomado alguna importancia, es porque esta forma narrativa que tiene el diseño y las letras se puede utilizar como herramienta también de, si se quiere, de cambio social, se puede utilizar como herramienta de información social, porque también nosotros tenemos que entender algo, los medios de comunicación a lo mejor están intervenidos, no lo sabemos. Pero si yo pego una lira popular en la calle y la lira popular tiene un código y el que pasa lo lee y lo entiende, también puede ser, claro, como esa contraparte contra el sistema o contra lo que tú queráis decir, no sé. Claro. Incluso O sea, decir igual cosas de también amor. poniéndolo también así como en la línea de tiempo, ya que la lira popular, no sé, pues, en el momento en que se desarrolló más profusamente, tomaba un evento presente y lo divulgaba, ya rápidamente se convertía en pasado y ahora también mucho más rápidamente algo presente ya se convierte en pasado. Es como mirar quizá también con ojos como de futuro una lira popular, pues, como tratar de apuntar a algo, a un ideal, o incluso también como podría ser incluso hasta inventar una noticia de un futuro próximo, una cosa así. O tratar de predecir algo también, así como ya quizás satíricamente hablando o produciéndola, pero no sé, pues como que Piñera tiene un final fatídico y es como que sería cómico, no sé, pues que termine el hocico en el suelo con el poto para arriba, no sé, y está haciendo una bicicleta ahí, no sé, y hacer una lira popular ahí de eso, pues, por ejemplo. Yo creo que todas las anteriores son posibles. Yo creo que esa es la gran herramienta que tiene la lira. O sea, porque el título lo dice, no se llama lira docta,
se llama lira popular, o sea, es para la gran mayoría, es como como muy transversal con el pueblo. Entonces yo creo que si hoy día podemos sacar como un aprendizaje sobre la lira popular, es que es un método muy sencillo de poder explicar o expresar ideas. Necesariamente no tengo que poner el nombre mío, porque podemos poner el sinónimo, o sea, ¿cómo se llama? No, se llama sinónimo, se llama Seudónimo. el seudónimo, eso, gracias. El seudónimo, ¿cierto? Y yo puedo pasar piola, yo puedo escribir contra quien quiera y puedo poner ahí firma Juanito Pérez, se acabó. Entonces está De igual, hecho, una herramienta social súper. ¿Sí? son anónimas, ¿o no? ¿Salen los nombres de los poetas populares? En estas publicaciones, mira, pasa algo que también es interesante. Los poetas populares antiguos eran súper fregados con los versos. Entonces, querían siempre aparecer. O sea, querían que los conocieran. Pero al mismo tiempo, habían cosas muy raras, porque, por ejemplo, hay poetas populares que tenían nombres de mujer, pero que no eran mujeres. Poetas populares que tenían nombres de hombre y no eran hombres. Poetas populares que tenían seudónimos, pero eran el mismo que estaba escribiendo como mujer. Son cosas muy raras. ¿Y por qué? Porque ellos también estaban a la vanguardia como ¿cómo le podríamos poner? Al amarillismo populista, no sé cómo ponerle. Inventaban cagüines entre ellos mismos y se agarraban a cornete en las liras, se tiraban palabretas de aquí para acá, pero al mismo tiempo eran ellos mismos los que estaban creando eso para que la gente comprara el verso, esperándolo que la próxima semana a ver qué es lo que le va a contestar el otro fulano. Si se dan cuenta, estos como que crearon la farándula escandalosa. Era bien gracioso, bien paradójico lo que los poetas populares estaban haciendo. Hay un dato de una poetisa popular que escribía con un seudónimo, pero porque no querían que supieran quién era ella de verdad. Y entonces me parece que era Marcelina Oviedo, esta poetisa popular, y Marcelina Oviedo era Inés Valenzuela, que era la directora del diario El Siglo, que escribía bajo el seudónimo de Marcelina Oviedo para que no conocieran que realmente era la poetisa Inés Valenzuela que estaba escribiendo. Ahora, eso tiene un sentido, me imagino que tiene un sentido estético, tiene un sentido de privacidad, y sería difícil hoy día analizarlo, porque no creo que eso se haya como contextualizado, ni se haya como que se hayan metido como a estudiar eso, pero existe. Como que estaban ahí en el limbo y peleaban entre ellos, eran bien raros. Y a ver, yo les quería mostrar. No sé si les comenté la semana pasada, pero vamos a hablar, me parece que en la próxima clase que vamos a hablar sobre los poetas populares. Vamos a hablar sobre nombres, no sé si es la próxima, pero parece que sí. La semana pasada ya les mostré un documento sobre, por ejemplo, el primer congreso de poesía popular que se hizo en el mundo. Parece que les mostré la invitación. ¿Se acuerdan o no? ¿No? ¿No? O sea, lo Ya. mencionaste, pero no recuerdo la invitación. Ya. Les voy a mostrar. Esto se los voy a tratar de. Es súper difícil escanearlos, pero porque son documentos muy antiguos, pero voy a tratar de sacarle una fotito que sea más o menos decente para que la tengan. Le voy a ir subiendo cosas semanales ya, así que si no le he mandado todo. Esta es la primera invitación. No sé si se alcanza a leer ahí. Vamos a ver si pueden leer. Aparece al revés, ¿cierto? Parece que sí. No, está bien. Dice, primer Congreso Nacional. Ah, ¿está bien? Ahí dice, primer Congreso Nacional de Poetas y Cantores Populares. Fíjense la fecha. Ahora,
Lo voy a dar vuelta, no sé si se alcanza a leer ahí quién fue quien abrió el Congreso. Si alguien quiere leerlo, yo estoy al revés. Discurso en verso de la presidenta de la Sociedad de Poetas Populares de Chile, Águeda Zamorano. Ya. Pablo Neruda saluda al Congreso, dice después. Ya. Fíjense que nuestro gremio, que ya tiene casi, esto fue en el 50, 60, 70, 80, 90, 2000, vamos a cumplir como 80 años. La presidenta del gremio de los poetas populares de Chile fue Águeda Zamorano, una mujer. Y ella fue también sindicalista del movimiento de trabajadoras del calzado chileno. Y ella fue la primera presidenta y fue poetisa popular y fue una tremenda educadora porque tuvo talleres de poesía popular en Santiago y en todos lados. Bueno, y como leía aquí nuestra amiga, abajo decía que Pablo Neruda saluda nuevamente. Yo no sé si usted ha leído de Pablo Neruda un verso que se llama Oda a los poetas populares. ¿Lo han leído? No. Bueno, cuando tengan tiempo, les recomiendo que busquen, se llama Oda a los poetas populares. Y la historia que a mí me contaron es que cuando Pablo Neruda conoció a los poetas populares chilenos, dijo que el crisol de Castilla estaba viviendo en Chile. O sea, como que el antiguo arte medieval de los trovadores había venido a vivir a Chile y estaba en plena vigencia en los poetas populares chilenos. Un verso súper bonito. Fíjense en este recorte, esto es como para que vayan más o menos dándose cuenta de la importancia que tiene la poesía popular. Me dice, poetas populares cantan a la URSS. ¿Qué es la URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fíjense que este recorte es del diario El Siglo, es del año 1955 y dice que los poetas populares cantaron a la Unión Soviética. Ahora, ¿quién cantó? Abraham Jesús Brito, que era un poeta del norte, que era del Partido Comunista y que era poeta popular. Acá les voy a mostrar otro recorte. Son recortes de diarios súper antiguos. Este dice que los poetas populares clausuran hoy su congreso con contrapuntos de payas. Y ahí hay dos fotos de poetas populares. Si se fijan también, aquí los poetas populares, ninguno anda de paso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo eso? Es porque también en dictadura se acuñaron cierto... La figura del poeta popular, la figura del payador, fue menospreciada en dictadura, entonces se trató de como de tergiversar su imagen y terminamos con unos improvisadores que no le dan la talla a la poesía popular y que se vestían así como con ojotas, con unas chupallitas chiquititas y hacían como un espectáculo así medio burlesco, medio grosero. Bueno, los poetas populares no eran así, eran así como los ven aquí, como estos dos señores. Y las poetisas me imagino también que se tienen que haber vestido también así como desde de época. Si se fijan, ninguno de ellos como que se presentaba con chamantos, con chupalla y esas cosas. Fíjense que aquí hay una foto de Críspuro Gándara, uno de los más grandes poetas populares que tuvo Chile. Y si se dan cuenta lo mismo, está con corbata, camisa, terno. Al lado de él está Ponciano Meléndez, que era de Rancagua, ahí tocando la guitarra como medio milonguero. Atrás está Lázaro Salgado, que fue uno de los poetas populares de acá, de San Vicente, de acá de la sexta región. Y ahí, jovencito, está Domingo Pontigo, que es uno de los tesoros humanos que tiene Chile del canto a lo divino. Y acá, si se fijan, está la foto del contrapunto de Payas. Este contrapunto que fue entre Críspuro Gándara, que es este señor que está acá, y este señor que está acá, que fue Lázaro Salgado, que venían de familias de poetas populares, familias de guitarroneros, de cantores,
dicen que habían 4.000 personas afuera del estadio de Concepción esperando a los poetas populares para payar. Y lo más interesante, dicen que, esta es una historia que no la cuentan mucho, pero parece que entre los que estuvieron, parece presentes, se conocía. Él, que se llama Críspulo Gandará, estaba viejito y payaba solamente en cuartetas. Ya sabemos lo que son las cuartetas. Y él, Lázaro Salgado, era más joven y payaba en décimas. Ahora, cuando uno paya en cuarteta y décimas, payar en la improvisación de los dos, en un diálogo, en una conversación, él tenía muchos más recursos para decirle cosas a él. Pero ellos arreglaron el torneo y entonces él le dijo, tú déjame ganar, yo te paso la plata del torneo. Y así fue como dijeron que habían arreglado el torneo y Lázaro Salgado se fue con plata, pero perdió, y este se quedó con la fama, pero quedó sin plata. ¿Qué les parece la historia? Él era casado con una mujer que se llamaba Emma Bello, que decían que era descendiente de Andrés Bello. Por ejemplo, o sea, hay como una... está el dato como del premio, ¿qué era el premio? ¿Cuánta plata era el premio? Como 150 lucas chilenas de la época, del año 1950. Me imagino que tiene que haber sido, para esa época, un poco más de 1.000.000 de pesos, no sé. Harto igual. No era malo, no era malo. Es como las peleas de gallo que hacen ahora de los freestylers. Era lo mismo. Decía que habían 4.000 personas afuera esperando escucharlos payar. O sea, es como cuando Teorema, no sé, pues sale a pelear con el Kaiser, pues lo mismo. O sea, esa era la importancia que tenían estos gallos en esa época. No sé si tienen alguna pregunta más. Esta sesión sobre la lira yo pensé que iba a ser así como media bien hablada, porque es más lenta la lira popular. Ahora, me imagino que también es un poco difícil explicarlo, pero yo creo que también ahora están ustedes, porque si quieren utilizarla, se puede utilizar. Yo conozco personas que trabajan en la lira popular, así que si están interesados en hacer algo con la lira popular, yo les puedo conseguir los datos. En cuanto a, por ejemplo, trabajo... disculpa. En cuanto al acompañamiento de la guitarra, como en los contrapuntos que hacían, era como una base así como ya definida, o igual dependía siempre del poeta, en cierta forma, o habían unos más locos, o era siempre así como acorde, no sé, pues súper como de canciones, no sé, por re, la, mi, no sé qué sé yo. Buena la pregunta. Usualmente se utilizaba la guitarra traspuesta, que es la guitarra que se ocupa como se afina para que quede sonando un acorde abierto. Y es importante la pregunta, ¿sabes por qué? Porque no todos los payadores tocaban, y los que no tocaban cantaban de apunte, que quiere decir que otra persona les tocaba la guitarra mientras ellos estaban improvisando. Entonces, aquí la ventaja siempre le iba a tener el que era buen poeta y al mismo tiempo era buen músico. Entonces, tiene una musicalidad, por supuesto que tiene una musicalidad, no son canciones como inventadas, como que las melodías están muy establecidas. Yo esta semana les voy a mandar de un poeta que se llama Miguel Galleguillo, les voy a mandar 9 audios. Estos audios lo grabó Miguel Galleguillo ya cuando estaba viejito ya, y cerca de los 80 años tiene que haber grabado las composiciones que están ahí en esos audios, y espero que puedan apreciar la profundidad que tiene el canto de él, porque para ser tan viejito, tocaba muy bien la guitarra, y lo que decía también era muy bonito, componía muy bien ese hombre. Le decían el patriarca del canto. Pero sí, como que cada cantor tenía su toquío. Sabemos que la guitarra traspuesta
si la guitarra originalmente se afina en mi, si, sol, re, la, mi, en este caso en guitarra traspuesta, la guitarra traspuesta que es como más usada, se llama españolita, y se llama españolita porque llegó de España ese sonido, y está en re, a ver, re, sol, si, re. Sería re, si, re, sol, re, no, re, sol, si, re. Y entonces al aire forma un acorde de sol mayor. Entonces yo no tengo que poner ni un dedo para que la guitarra suene como un acorde. Y entonces, si yo pongo un puro dedo, la guitarra ya está sonando. Es más o menos el ritmo que se usaba. El ritmo que se ocupaba no, era a lo poeta, se llama a lo poeta. Sería algo como... Perdón, que me está tocando el cablecito. Ahora sí. Esa sería la común. O sea, podían cantar por esa o podían cantar por otras, pero el toquío y la melodía también son aprendidos oralmente. Entonces hay mucho. Pero para eso tendríamos que estar aquí una semana entera solamente viendo la común nomás, porque es muy complicada. Pero, por ejemplo, para cantar a lo poeta, aquí quiero responder, para darte una respuesta. Voy a armarte yo una fiesta, o me dejo de llamar Javier. Si tú quieres conocer, hoy está claro yo los puntos. Pero si vamos hoy juntos, tomaditos de la mano, nos haremos muy hermanos en un hermoso contrapunto. Ya, bueno, eso no salió tan bien, pero sería algo así. Pero igual como que deja espacio también como para, en la oralidad, en lo que es el recitar el poema, como para desvariar un poco, con cierta forma, como darle su toque personal. El instrumento no es mayor que el poeta siempre es mayor que el instrumento. O sea, en la paya o en la poesía popular, si se hizo para ser cantada, porque hay poesía popular que se hizo para ser recitada, no para ser cantada. El instrumento siempre está a favor del payador o a favor del poeta. El poeta nunca está detrás del instrumento. El instrumento no manda la poesía. ¿A quién escuché hablando por ahí? Ah, no, era un teléfono. Oye, yo creo que hasta como por aquí vamos a andar hoy día. Ok, estuvo interesante igual. No sé si tienen algo que quieran aportar, que quieran decir. Esta clase igual, cuando uno habla mucho, igual como que es cansador también. Porque temas así que son tan como abstractos, o sea, esto es concreto, pero
como tratar de explicarlo como con palabras, igual es un poco cansador, siento yo. Yo espero que le haya quedado un poquito más claro lo que era la lira popular. Sí, igual también me gustó mucho así como el hecho de como de, yo nunca la había visto, además que si busco en YouTube o en alguna parte quizás salga así como contrapunto y todo eso, pero primera vez que veo a una persona así como recitando con la guitarra, pues, ¿cachai? Como que no la había, siempre había hecho así como la unión de poesía con guitarra, como tratar de hacer una canción, pero no así de que siempre fuera protagonista el mensaje y la guitarra fuera más así como, no tan melodiosa, pero sí también con los acordes que apañan y que hagan el fondo del mensaje. Les voy a mandar al grupo, les voy a mandar unos contrapuntos que se han hecho bastante buenos de payadores chilenos para que más o menos entiendan en qué consiste. Generalmente son con guitarrón chileno y la palabra paya es un duelo, o sea, para que exista la paya tienen que haber dos cantando. Si hay uno solo cantando no es paya. ¿Ya? Se le dice que está cantando nomás a lo poeta o que está haciendo un verso al humano, un verso a lo divino, pero paya es de dos. ¿Ya? Eso es importante saberlo. No sé si quieren agregar algo más. Si alguien me quiere ayudar con la fotito grupal, porque yo parece que todavía no aprendo cómo hacerlo, se lo agradecería muchísimo. Yo lo saqué. ¿Sí? De ahí lo saqué. No por Bueno. WhatsApp. Yo solo veo 3 personas. Sí, a mí me aparece Leslie con la cámara apagada y las otras personas parece que se cayeron. Se aburrieron. Una Está persona dijo en el interesante. grupo de WhatsApp que se le había ido el internet. Ah, ya. Le vamos a mandar la información. Bueno, esta clase ya quedó grabada completa ya, así que va a estar disponible y yo mediante, si puedo, se la voy a tratar de mandar. Ahí Valeria parece que se va a meter de nuevo. Ya, no sé si pueden tomar la fotito. ¿Me Sí, ayudan yo ya con tomé eso, la chiquillos, foto. por La voy a favor? mandar ahora a WhatsApp. Ah, O la ya. tomo ahora. No sé No con la quién tomo de hablo. nuevo. ¿Con quién hablo? Yo, con Victoria. Ya, O la tomo, ahora la tomo. ya, Victoria, muchas gracias. Para que esté, vale. Gracias. ¿Estamos? Ya, sí, ya la tomé. Oye, muchas gracias, chiquillos. Leslie, Victoria, Vale, Ricky. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante, y espero que tengan igual una buena fin de semana. Igual, Gracias a ti. saludos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Durante estos días. Les voy a estar subiendo más libros y los audios que les comentaba, así que para que estén atentos y los puedan escuchar, para que la próxima semana me parece que son poetas populares de quienes vamos a hablar. Súper. ¿Ya? Me parece que son poetas populares. A ver, les digo un tiro. La próxima semana vamos a hablar de... No, hoy día eran los poetas populares y la próxima semana era la lira popular. Ya, bueno, hablamos de la lira popular hoy día. La próxima semana hablamos de los poetas, ¿ya? Ya. Me equivoco, ahora recién lo acabo de ver. Ya, la próxima semana poetas Me populares. ubiqué. Ya. Ok. Ya, Nos cuídense, vemos. que estén súper bien, que tengan Adiós. Muchas un buen gracias. fin de semana. Igual, Chao, chao. gracias a ustedes.